¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Sin Anestesia por el Diario Expreso. Hemos visto recientemente, en las últimas horas, matanzas, asesinatos, masacres ante la policía. Se ha perdido todo el principio de seguridad, el principio de autoridad. El país es tierra de nadie y ante ello ha surgido la interrogante si es que las Fuerzas Armadas deben asumir el control del orden interno, como establece la Constitución en un estado de emergencia calamitoso, en un estado en el que nos encontramos ahora. Para ver si esta es una alternativa, hemos convocado al ex congresista y ex comandante general del ejército, Otto Gibovich, que muy amablemente ha aceptado la conversación. ¿Qué tal, señor Gibovich? ¿Cómo le va? ¿Cómo está, Aaron? Buenas tardes. Gracias por la oportunidad. A sus órdenes, como siempre. Porque estamos viendo que masacran con total impunidad a los agentes Terna, que matan incluso a los policías a plena luz del día en el cercado de Lima. ¿Qué está ocurriendo en el país, general? Fíjate, estamos viviendo lo que podríamos llamar en términos marxistas la agudización de las contradicciones. O sea, el estado de caos, donde la gente pierda confianza en el Estado, donde la gente pierda la confianza en las instituciones, en su Congreso, en su Ejecutivo, en el Poder Judicial, para incrementar el caos y donde ahí hay ganadores, ¿no? Hay alguien que gana de este caos. De izquierda, evidentemente, ¿no? Evidentemente, son ellos los que proponen este tipo de filosofía de lucha, ¿no? O de vida, inclusive. Ellos están permanentemente asusando, han nacido para asusar, no para institucionalizarse. Y cuando tienen la oportunidad de ejercer el poder, ha visto lo insensatos, y discúlpame el adjetivo, los inútiles que son. Pedro Castillo, cuando estuvo en la gestión, le asignó cero de presupuesto a todos los órganos de inteligencia de las Fuerzas Armadas, preveyendo, imagino, que se venía el golpe de Estado. Entonces, con esto podemos darnos cuenta que somos objeto de una manipulación grosera. Y esta manipulación, además, tiene un correlato legal. Desde comienzo de siglo, hablando en términos que usaba el presidente Toledo, se ha creado un andamiaje legal que justamente nos lleva a propiciar el caos. Fíjate la incapacidad que tienen los policías para investigar. ¿Tú crees que eso es casual? El único país del mundo, el único país del mundo en lo cual los policías no hacen la investigación preliminar. Claro, O, porque, por ejemplo, el paradigma de la investigación policial en el mundo es el FBI. ¿Por qué acá no podrían investigar los policías? Además, gracias al trabajo policial, gracias al gran atestado policial sobre Abimael Guzmán fue que le capturó a este terrorista, ¿no? claro, Aarón, además recuerda que en la escuela de policía ellos se forman durante 5 años y son formados como detectives. En cambio, un fiscal es un abogado que egresa de la universidad y bueno, por ahí lo contratan en la fiscalía. Y hemos visto la precaria formación que tienen, la muy precaria formación, con el caso de la señora Barreto, por ejemplo, pero además de ello, no tienen formación para investigar. No son Entonces, preparados para eso, ¿no? como no están preparados, ¿qué hace? Aparecen las ONG bien hechoras, y comienzan a formarlos, pero con eso le están dando una carta de crédito. Me debes, ¿no? Y por lo tanto te puedo controlar. ¿Qué pasó además con el Tribunal Militar Policial? Que en todo el mundo funciona. En todo el mundo funciona porque los militares y policías que tienen la facultad de usar las armas del Estado para defender a la sociedad, tienen una línea muy delgada, ¿no? Muy fina en el uso de las armas y en lo que pueda significar la vida de un delincuente o la vida de un inocente. Entonces, por eso hay un régimen especial para juzgarlos, con abogados que son formados militarmente y entienden el régimen militar policial y del uso de armas. Pero ese tribunal fue, discúlpame también el adjetivo, fue castrado con estas leyes. Entonces tú ves ahora militares, policías en el fuero común. Y con eso, ahora, ¿qué sucede? En el fuero común, lamentablemente, estas ONGs la tienen más fácil cuando se trata de manipular. A un tribunal militar policial no lo van a manipular. Y un tribunal militar policial juzga más rápido y es más severo en las penas.
Pero no, nos quitaron la atribución. ¿Usted cree que los fiscales o en general el sistema actual de administración de justicia vela más por los derechos humanos de los delincuentes que por los derechos de los policías y militares? O mejor dicho, ¿persigue a los policías y militares? Es evidente que hay una persecución, ¿no? Es evidente, eso no hay duda. Fíjate, la vez pasada salió un texto ahí muy claro donde hacían una analogía. ¿Cómo es posible que a un terrorista que tenía pruebas de haber asesinado, por haber cumplido más de 20 años, le prescribieron la sanción, le prescribieron el juicio? A pesar de Sin, que el terrorismo es sancionado con pena de muerte, pero en la Constitución y no la podemos aplicar porque estamos adscritos al sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? sin embargo, a un marino que estuvo en Guanta y que no le pudieron probar absolutamente nada, después de 40 años, no 20, como el caso del terrorista, después de 40 años le aplican 18 años de cárcel por responsabilidad mediata. Ese invento que hizo el señor San Martín para juzgar a Fujimori, La autoría inmediata que tenía la que saber. autoría mediata. Y entonces eso sucede cuando tú no tienes evidencia, no tienes pruebas, buscas un resquicio para condenar a alguien. A mí lo que me indigna, general, es que esta izquierda que ahora quiere levantar la bandera de la lucha contra la criminalidad, esta izquierda de la que se queja de que exista un país inseguro, de que estamos como estamos, es la misma que antes atacó a las policías, a los militares, la misma que los persigue con sus leyes garantistas, ¿no? Claro, el sistema garantista, ¿no? Justamente en ese nuevo Código Procesal Penal fue donde se eliminó la facultad policial de investigar, ¿no? Ahora, los izquierdistas hay que entenderlos en su doble moral, definitivamente una doble moral, ¿no? Porque Claro, porque ellos como decía alguien, ¿no? Son los patriotas de Cafetín, ¿no? Son los patriotas del Haití, son los patriotas de las tabernas, ¿no? Pero que en el fondo no les importa. Lo que les importa es seguir avanzando en su propósito de cambiar el régimen y ir a una Venezuela, a una Cuba, a una Nicaragua, en el Perú. Y en eso ellos no transan, no cejan. y Y si solamente ellos, usan a la policía y a las Fuerzas Armadas para perseguir a sus enemigos políticos, cuando y ya también, claro, ahí la persecución política tampoco cabe ninguna duda, pero además de eso, hay un tema crematístico. Tú has visto lo primero que hacen los comunistas o los izquierdistas cuando tienen cuota de poder, ¿qué hacen? Meten la mano y saquean. Meten la mano y saquean. Mira Goyo Santos, tremendo marxista en Cajamarca, está preso. Mira el de Tumbes, preso. Todos los izquierdistas que han estado en el poder han hecho uso y abuso de sus prerrogativas de gobernadores y han saqueado las arcas del Estado, porque para ellos el fin justifica los medios. Si ellos quieren cambiar y tienen que usar el dinero, mira Cerrón, igual, la misma igual. Irina Boluarte, ¿no? Luciendo Rolex de $10,000. Y con unas justificaciones que la verdad que es una afrenta a todos los peruanos, ¿no? Pero no me lo regalaron, me lo prestaron. Algo absurdo y algo totalmente desquiciado, ¿no? Absurdo. Total, pero hay un componente crematístico, de todas maneras. El juego de la defensa de los derechos humanos de esta gente apunta a conseguir fondos del extranjero. Y vaya que lo consiguen. Y viven de ello, viven de ello. Viven de, por ejemplo, hay diferentes ONG como IDL que viven de defender a terroristas, ¿no? Así con todas sus letras. Y fíjate que con frecuencia nos llevan a la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, Porque ahí ganan. claro, sus socios ideológicos han condenado varias veces al Estado peruano y han exigido que se le pague o se indemnice a terroristas, que creo que ha sido la ofensa más grande a todos los peruanos que hemos perdido o amigos, familiares o nuestros compatriotas por el infame terrorismo, ¿no? ¿Usted cree que se puede luchar contra la criminalidad si seguimos adscritos al sistema interamericano de derechos humanos? Sí se puede, pero a un costo muy alto, ¿no? A un costo muy alto donde las ONGs van a ser las ganadoras, beneficiadas económicamente. Yo sí creo y firmemente de que deberíamos retirarnos de la Corte Interamericana y lo he dicho en varios foros, hay que retirarnos y retornar con las reservas que estimemos como Estado soberano. Caso, Claro, por ejemplo,
Terrorismo, narcotráfico no tienen nada que ver con la Corte Interamericana. Lo que muchos señalan es que Venezuela, una dictadura, evidentemente no está adscrita, se salió del Pacto de San José, pero tampoco están adscritas a esas instancias supranacionales ni Estados Unidos ni Canadá, ¿no? No está Estados Unidos, no está Canadá, no está República Dominicana, no están aquellos países que sienten que esta es una camisa de fuerza ideológica. Y lo es. ¿Usted está a favor Entonces, de la pena de muerte? fíjate, con el sistema de justicia que tenemos hoy en día, sería peligroso la pena de muerte, Ese es el tema, ¿no? porque podríamos de repente terminar fusilando a un inocente y liberando a Odebrecht o liberando al Club de la Construcción. Es peligrosísimo. Pero sí, deberíamos ir. Pero lo primero que hay que hacer, Aarón, es, hay que reformar el sistema de justicia. El problema es que no hay nadie que le ponga el cascabel al gato. No hay nadie. Tienen miedo, hay temor de hacer una reforma a fondo en el Ministerio Público y en el Poder Judicial. ¿Y por qué tiene miedo? ¿Por el temor a las ONG? El temor a la represalia, ¿no? Porque estos jueces se creen que están por encima del bien y el mal. Están por encima del bien y el mal. O sea, se ha creado una casta de poder. Fíjate, los fiscales ahora salen a desobedecer una ley. Y estos fiscales no entienden, como algunos jueces no entienden, que ellos existen porque existió un Congreso que les dio una ley orgánica y les dio vida. No se dan cuenta, no Y el entienden. Congreso tiene la facultad de modificar esa ley orgánica y dar las leyes para que se cumplan. Y entonces, si estos fiscales dicen no voy a cumplir la ley, ¿qué nos están enseñando a los ciudadanos? Que no cumplimos la ley también. Claro, como Pero la... la diferencia es que a ellos no le pasa nada y a un ciudadano de a pie, bueno, pues lo mete preso, ¿no? Sí, quería preguntarle, ¿cómo es posible que hayan masacrado y prácticamente quemado a agentes de Grupo Terna en el cercado de Lima y los efectivos no hayan usado sus armas de reglamento? ¿Qué hubiera pasado si los usaban? Estarían presos los efectivos, ¿no? Posiblemente estarían presos, Aarón, pero esa es otra de las normas que viene de este segmento, de este tiempo del 2000 a la fecha, por el cual la famosa proporcionalidad que empezó, me parece, en la época de Gino Costa, de todos aquellos que fueron ministros del Interior, de las decenas de ministros que hemos tenido en estos tiempos, ¿no? Y entonces, la proporcionalidad, pues discúlpame, pero es una reverenda tontería. Claro. O También sea, tú dicen, le vas a preguntar. sí, que no se le puede disparar a un criminal cuando está huyendo, ¿no? No sé, ¿en qué país ocurre eso, no? En Estados Unidos te meten un balazo, le meten balazo a los criminales y listo, ¿no? Yo he visto un video en el cual el señor Gino Costa como que increpa a unos oficiales de la policía y dice, bueno, han muerto tantos delincuentes, han muerto por acá, hay heridos, pero yo no veo ningún policía que tenga algún rasguño. ¿Cómo es eso? O Porque sea, prácticamente estaba tratando de decir que los policías deberían tener bajas, muertos, para que se entienda que se ha batido delincuentes. es Esa es la forma de pensar de estas personas y nos han llevado a esta situación de postración, donde el policía tiene miedo de emplear su arma de reglamento, el arma que le dio el Estado para defender a la sociedad por temor a irse preso. Y de hecho tenemos muchos oficiales y suboficiales de nuestra policía presos. cómo, reitero, cómo luchar contra la criminalidad cuando hay policías con miedo de cumplir su labor, que es defender a la ciudadanía, de liderar el control del orden interno, ¿no? A mí me queda claro, Aarón, lo que hay que hacer es romper este andamiaje legal que existe. Hay que devolverle las atribuciones al Tribunal Militar Policial, que sean juzgados policías y militares en el fuero que les corresponde, de un lado. Hay que devolverle a la policía su capacidad de investigación, que creo que la ley ya fue aprobada. Y fue Y entonces, hay muchas leyes más. Y hay que romper este concepto errado de la proporcionalidad, donde policía no puede preguntarle al delincuente, oye, ¿tú tienes cuchillo, tienes machete para ver con qué nos batimos? No puede claro, ser. sí, El sí, delincuente es delincuente. si el El que delincuente está tiene delinquiendo es intención, un delincuente. Tenga el arma que tenga. pero la izquierda lo que quiere es equiparar a los delincuentes con la policía como si fuera un enfrentamiento de eh, Dos bandos. dos bandos criminales, ¿no? Cuando lo que hace la policía, la fuerza del orden es defender a la ciudadanía, defender a las víctimas, ¿no? Y estamos enfrentándonos al lumpen, Es lo mismo que intentaron hacer con la policía y con la Fuerza Armada respecto al terrorismo.
como que el terrorismo y la Fuerza Armada se habían enfrentado y que ambos habían cometido excesos y nos querían igualar, ¿no? Nos querían igualar moralmente, éticamente, físicamente, cuando no tienen nada que ver. Las Fuerzas Armadas y Policía son enviados por la sociedad a defenderla. Y entonces viene un problema de Estado contra Estado, porque el Ejecutivo te manda a combatir y el judicial, que también es parte del Estado, te sentencia y te mete preso, te persigue. Eso nunca es, eso estamos mal, ¿no? Porque eso, ¿cómo entender que funciona así un Estado? Es el No, Estado contra el Estado. es un Estado fallido. Lamentablemente, creo que hay gente fallida, pero creo que tenemos la esperanza de que el Estado pueda seguir adelante, ¿no? Hay gente fallida, definitivamente, que nos han hecho mucho daño. El señor Vizcarra, el daño que le hizo al Perú. Pedro Castillo, 7 ministros del Interior en el tiempo que estuvo. La señora Boluarte, 6 ministros más, van 3 en este régimen. Y entonces por ahí tenemos otra explicación. ¿Cómo es posible? ¿De qué manera puedes implementar políticas públicas de seguridad si tienes tan alta rotación de ministros? 13 ministros. Y posiblemente lleguemos con 14 o 15 al final del mandato de la señora. ¿Debe salir o quedarse el ministro Santibáñez? Santibáñez me parece que es una persona que sabe, conoce el Ministerio del Interior, ha participado en el plan Mariano Santos 2.0. Estuve leyendo ahí, tiene 2 maestrías en España y en Alemania, en temas relativos a la seguridad y a la defensa legal. O sea, creo que es una persona preparada. Ahora, yo no sé si esos videos, esos audios que han salido son auténticos, son truchos, inteligencia artificial, pero en cualquier caso, yo creo que deberíamos parar de estar cambiando ministros del Interior, ¿no? De acuerdo, yo creo que son ciertos y un problema de este gobierno es que es un gobierno de izquierda definitivamente y si se captura a Vladimir Cerrón, se cae la gestión de Boluarte, ¿no? Así de simple. Quizá lo que están haciendo es poner ministros funcionales, ¿no? Claro. Eso tampoco podríamos descartarlo, porque yo sí creo que la policía es capaz de capturar a Cerrón. Cuando la La deja, policía cuando la sin interferencia política. de Pero acuerdo. cuando la parte política mete la mano en la Fuerza Armada o en la policía, tenemos graves consecuencias. Y ahí parece que está, como diríamos, la clave del asunto, ¿no? General, soluciones inmediatas. ¿Usted cree que al amparo de la Constitución, en un estado de emergencia, deberían las Fuerzas Armadas tomar el control del orden interno? Fíjate, esa experiencia la hemos tenido en el pasado, ¿no? Cuando, durante la guerra contra el terrorismo tuvimos que asumir el control interno y la policía sujetarse a los dictados del Comando Conjunto. Pero eso significa que si a la Fuerza Armada le hace una misión, la Fuerza Armada la va a cumplir. Claro. Pero también significan restricciones para la sociedad, posiblemente toque de queda u otras actividades. Entonces, y además significaría la claudicación de nuestra Policía Nacional. Y ese es el mensaje que se da, ¿no? Claro que Desgraciadamente. sí. Y entonces volvamos, digamos, a las raíces, ¿no? El Estado tiene roles, una serie de roles, y para cada rol te crea instituciones. Y el orden interno y la seguridad ciudadana es tema policial constitucionalmente. Y la Constitución está clarísimo. La defensa nacional es un tema de la Fuerza Armada. El MEF tiene sus responsabilidades, ¿no? El MTC tiene sus responsabilidades. Entonces yo digo, si la policía claudica, que yo no creo que sea el caso, le vamos a dar a otra institución que le haga el trabajo a la policía o potenciamos la policía. La A ver, solución es potenciar la policía, ¿no? una analogía. Si el MEF desborda la inflación, ¿le decimos al MTC que le haga el trabajo al MEF o exigimos que el MEF haga los cambios necesarios? Hay que exigirle al MEF, ¿no? Entonces ese es el dilema, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es potenciar a la policía y exigirles resultados. Pero, Ahora, hay un gravísimo problema, Aarón, que creo que va más allá de la institución policial, que es el tema del manoseo de Cerrón, de Vizcarra y toda esta gente, con los generales, Sagasti, Humala. Yo creo que ahí entre el 2011 y la fecha, la policía ha sido muy golpeada en su liderazgo y en la percepción que tienen los jóvenes oficiales de lo que es el plan de carrera policial. Sacar 29, 30 generales, sacar pero 17 agentes del 18º, ese es un abuso de autoridad. ¿Y qué mensaje le mandas tú? En lugar de empoderar a la policía, la estás degradando.
Y además, ¿qué se instauró en el gobierno de Castillo, ¿no? Que para ascender tenías que pagar una coima, un soborno. Gravísimo, y eso hasta la fecha tampoco no ha sido aclarado totalmente, pero por ahí van, ¿no? Por ahí va, esa es la forma como se actúa y cómo se degrada las instituciones. Y por eso eso lo estamos pagando ahora, Aarón. La Sí. cantidad de ministros de Interior, los excesos y abusos políticos de la policía, lo estamos pagando hoy día. General, ¿usted cree que la policía ha sido rebasada o todavía no? Yo creo que no. Lo que hay que hacer es un trabajo más coordinado. Lo que tiene que hacer la policía es un mejor despliegue de fuerzas. San Juan del Lurigancho, 1.200.000 personas, tiene creo 7 comisarías, 7 u 8 comisarías. No Creería que puede más. ser, pues. Alguna vez salió un reportaje donde Miraflores, que es del tamaño del nuevo aeropuerto Jorge Chávez, tenía 3 veces más policías que San Juan del Lurigancho. Entonces, eso se llama despliegue estratégico de fuerzas. Entonces, el despliegue policial tiene que hacerse también de manera racional, en función a la población, no solamente del turismo, ¿no? O sea, claro, el turismo es un factor importante y hay que darle importancia también, pero vamos, San Juan del Lurigancho hoy día es uno de los lugares más peligrosos, junto con San Martín, junto con otros distritos más del norte y sur de Lima, pero hay que hacer un mejor empleo de la policía, ¿no? Y de nada sirven estas declaratorias de emergencia por zonas, porque los delincuentes se van a otras a cometer sus fechorías, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo. Ahí escuché al premier ayer que posiblemente declaren otros distritos en emergencia y sería lo pertinente, ¿no? Porque estamos jugando al gato y al ratón. Ahora, lo que es clamoroso, Aarón, es la falta de inteligencia. Totalmente, Policial, totalmente. No hay inteligencia. policial y militar. Es que lo militar, si es que pues, si ha sido puesto al servicio de la policía, podríamos decir lo mismo. Pero la inteligencia policial para sus fines constitucionales policiales no hay. Porque los planes exitosos de operaciones policial militar van a salir de la buena inteligencia que se dé. Tú sabes de alguna zona que la hayan declarado zona roja, pero no pues digamos un macro distrito, sino una zona específica, una zona roja, una zona rosada, una zona verde, no sabemos. No sabemos el Tú plan. sabes quiénes son los cabecillas. Tú sabes que el Tren de Aragua es una transnacional del crimen que está presente en 13 países del mundo, de América, incluyendo Estados Unidos. En Texas la han declarado como organización terrorista, Imagínate. Pero aquí no sabemos siquiera quién es el cabecilla principal del Tren de Aragua. No sabemos. porque no hay inteligencia. No hay inteligencia. No hay inteligencia. ¿Cuál es el rol que deben cumplir las Fuerzas Armadas en este momento? En este momento están en apoyo a la policía y su presencia es fundamentalmente disuasiva. Y yo creo que estaría, de otro lado, creo que no sería un buen mensaje que se le dé el control del orden público a la Fuerza Armada. Pero Por lo eso, que ya hablamos, todo indica que eso va a ocurrir, ¿no? por lo que ya hablamos de lo que significaría para la policía. Y además, yo creo que sería demasiado para una institución que la estén relevando de su función y le estén aliviando el problema y se lo pases a otra institución que tiene otros roles, ¿no? Y que el rol accesitario se convierta en rol principal. Se puede hacer, se puede hacer, pero un caso de extrema emergencia, que yo Pero creo que todavía la policía puede manejarse suficientemente bien. y antes de eso tenemos que fumigar el sistema de administración de justicia, porque ¿qué va a pasar cuando un militar en un estado de emergencia abata a delincuentes? También lo van a meter presos y nadie lo va a defender, ¿no? Por eso te decía, Aarón, hay que romper toda esa estructura legal que nos han legado y que retorne al fuero privativo militar y no se juzgue para nunca más delitos de función en un fuero civil. Fuero civil que es lamentablemente en muchos casos manipulable, cosa que no se puede hacer con un tribunal militar y por eso yo ahora con el tiempo nos vamos dando cuenta, por eso le quitaron atribuciones. Claro. Pero es la misma gente, la que usted señala que le quitó atribuciones, la que hoy se queja de que el país esté inmerso, inmiscuido en criminalidad, ¿no? Son los mismos y no van a cambiar. Lamentablemente son parte del paisaje, ¿no? Y el paisaje difícilmente cambia. Lamentablemente hay que lidiar con eso y hay que hacer entender a la población quién es quién, ¿no? Y qué roles subalternos juegan algunos a costa del país, ¿no? Para terminar, general, ¿usted está a favor de la compra de
aviones militares por 3.500 millones de dólares. Definitivamente sí. Sí. O si no, cambiemos la constitución, pues y llamémosle Fuerzas Desarmadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas existen. Fíjate, Aarón, desde que empezó el concepto de Estado-Nación en 1648, después de la Guerra de los 30 años, la Paz de Westfalia, imagino que sí la ubicas, ¿no? Sí. Desde que empezó el concepto de Estado-Nación, del Estado-Nación soberano, independiente, con fronteras, con lealtades nacionales, eso no ha cambiado. Y para soportar o defender todo ello existen las Fuerzas Armadas. Y los estados son perpetuos. Y la paz no es perpetua. Mi ciclo de vida, tu ciclo de vida son cortos para entender la dinámica de paz y guerra de los estados. Y tú has visto que para... Ahora, no nos hemos preguntado siquiera, por curiosidad, y no he escuchado nada de la DINI, ¿qué hay del acuerdo supuestamente, bueno, totalmente secreto entre Bolivia y Irán para que Irán le provea de drones a Bolivia? Eso no Y se sabe. los drones iraníes son los que se están batiendo hoy día, empleados por los rusos contra Ucrania. Son drones de altísima calidad. Israel puede defenderse porque tiene tecnología, pero nosotros, Imagínate, entonces es una irresponsabilidad y me hace acordar al siglo XIX, cuando antes de la guerra con Chile, Pardo y Aliaga desbanda el ejército y deja solamente 4 batallones, y por eso toda la guerra con Chile la peleamos con milicias. O cuando se querían comprar 2 buques blindados y las élites de entonces, parecidas a algunas élites de ahora, se oponían y se opusieron. Y Grau tuvo que batirse solo con su Huáscar hasta encontrar la muerte. claro, ¿Qué claro. aprendimos? ¿Qué aprendimos de la historia? ¿Qué lección aprendida tenemos? Y yo sigo escuchando a gente que han sido ministros, han tenido puestos importantes en el gobierno, en gobiernos pasados. Sigo escuchando a los mismos con el mismo nivel de irresponsabilidad. No Sí, es el tiempo, no es el momento oportuno. ¿Cuál es el momento oportuno? Cuando estamos en guerra, es el peor momento, porque ya nadie te vende. acuerdo, general. Muchas gracias por la entrevista y esperemos tenerlo en una siguiente oportunidad. A ti, Aaron, gracias por la oportunidad. Un saludo cordial para ti, para todo el preso y a tus órdenes en cualquier momento. Muchas gracias, hasta pronto. Ok, amigos, esta fue la edición del miércoles de Sin Anestesia. Y ya saben, no podemos seguir con una policía con temor a abatir delincuentes por ir presos, ¿no? Se tiene que cumplir con el Estado de Derecho. La policía debe poder utilizar sus armas como están amparados por la ley, sin temor a acabar enjaulados. Eso es lo que debe ocurrir para enfrentar a la criminalidad. Nos vemos mañana. Muchas gracias.